Buenas tardes, amigos televidentes, bienvenidos a esta emisión de TN23. Soy Alejandra Meri, junto con Axel Cardona les presentaremos a ustedes lo más relevante que ha suscitado durante el día. Bienvenido, Axel. ¿Qué tal, Alejandra? Desde luego iniciamos con nuestros titulares. 7 presuntos integrantes de banda de narcotráfico y sicariato son capturados tras operativo en Malacatán, San Marcos. Congreso aprueba reformas al Código Civil que eleva a 18 años la edad permitida para contraer matrimonio. Ministerio Público pide antejuicio contra diputada Daniela Beltranena por 2 delitos. Jornada de ataques armados contra el servicio colectivo deja 5 personas heridas. Ley que limita intereses de tarjetas de crédito es aprobada en el organismo legislativo. En internacionales, investigaciones podrían vincular a miembros del núcleo chavista a red que habría lavado millones en la banca privada de Andorra. Bien, iniciamos de lleno con la información de carácter nacional, y es que en Malacatán, San Marcos, se realizó un operativo a gran escala en busca de desarticular una banda criminal que supuestamente se dedicaba al sicariato y tráfico de drogas. Durante esas acciones se logró la captura de 7 personas. En operativos realizados por la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público en Malacatán, San Marcos, se desarticuló una banda de presuntos traficantes de droga, denominada Los Pérez de León. Se logra establecer e individualizar a 6 integrantes de la estructura Pérez de León. Para el efecto, nos apoyamos a través del Juzgado de Mayor Riesgo A, en donde nos giran la orden de aprehensión en contra de los 6 integrantes y a la vez también nos dan las órdenes de allanamiento para poder operativizar el día de hoy. Resultado de la diligencia es que logramos la aprehensión de 4 integrantes de la estructura criminal. Además de estos 4 presuntos integrantes de la banda, también se capturaron 2 personas más, quienes se enfrentaron a balazos con agentes de la PNC. Según las investigaciones, la estructura fue descubierta tras un tumbe de drogas suscitado el 9 de agosto por parte de agentes de la Policía Nacional Civil, supuestos implicados en el crimen organizado y quienes fueron capturados en el Acintal Retaluleu. Derivado de que el día 9 de agosto del año 2015, a través de una información que obtuvo la Policía Nacional Civil y que coordinó con la Fiscalía contra la Narcoactividad, se logró la aprehensión de varios miembros de la Policía Nacional Civil, esto en Retaluleu, en la entrada a la Cintal, en donde luego de procesar la escena fueron incautados 10 kilos de cocaína de la marca 1000, como ustedes pueden ver en la fotografía ahí y a la vez pues también fueron incautados $56,000. La estructura criminal Pérez de León se encargaba de recibir y almacenar droga. Posteriormente la trasladaba a México, donde continuaba la ruta hacia Estados Unidos. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. El servicio colectivo fue blanco de varios ataques armados este jueves, 2 de ellos en sectores de la zona 13 y otros en la zona 6 capitalina. Durante los incidentes resultaron heridos pilotos y pasajeros. Un ataque armado se registró en contra del piloto de uno de los buses de la Ruta 71 en el Boulevard Liberación, zona 13 de la ciudad capital, dejando como saldo al piloto de este bus con heridas de bala, trasladado hacia la emergencia del Hospital Roosevelt por parte de bomberos municipales. Para informarles que bomberos municipales fuimos alertados por varias personas que transitaban con sus vehículos sobre Boulevard Liberación y Tercera Calle de la zona 13, informando de un ataque armado. A la llegada de los paramédicos localizaron al piloto de un bus urbano identificado como Santiago Ramírez Vázquez, de 62 años de edad. Esta persona, con múltiples heridas de proyectil de arma de fuego en el tórax, es trasladada en estado delicado hacia el Hospital Roosevelt. Queremos informar también que en el lugar se atienden a varias personas con crisis nerviosa, no ameritando el traslado a un centro asistencial.
Otro ataque armado se registró en la zona 13 capitalina, en la colonia Santa Fe, en contra del piloto y pasajeros de uno de los buses de la ruta 65. En este ataque quedó como saldo 3 personas heridas de bala trasladadas hacia la emergencia del Hospital Roosevelt por parte de bomberos municipales. Sí, para informarle que bomberos municipales fuimos alertados por varias personas que se encontraban en la 9ª avenida y 28 calle de la colonia Santa Fe de la zona 13, informando de personas heridas. A la llegada de los paramédicos localizaron en el interior del bus urbano de la ruta 65 al piloto identificado como José David González, de 37 años de edad, más 2 pasajeros identificados como Francisco Muco Cruz, de 27 años, y Victorino Isabel Vázquez Velázquez. Estas personas son trasladadas en estado delicado hacia el Hospital Roosevelt. Minutos después de que se registraron 2 ataques armados en contra de unidades del transporte público en la zona 13 capitalina, se reporta un nuevo hecho armado en la calle Martí de la zona 6, en contra del piloto de uno de los buses de la ruta 80, quien es trasladado con heridas de bala hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios por bomberos municipales. A la llegada de los paramédicos localizaron al piloto de la ruta números 80, identificado como Mario René Tuche Molina, de 41 años de edad. Esta persona con múltiples heridas de proyectil de arma de fuego en el tórax y pierna es trasladada hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. De esta manera es como las autoridades empiezan con las investigaciones, ya que con son 3 ataques en horas de la mañana registrados en diferentes puntos de la ciudad capital. Se presume que los 3 están relacionados al tema del cobro de las extorsiones por diferentes grupos delictivos que acechan en las zonas de la ciudad capital. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Bueno, y por otro lado, el viceministro de Gobernación, Elmer Sosa, ha indicado que reforzarán las acciones de materia de seguridad, esto para evitar que continúen los hechos violentos en contra del servicio colectivo. Tras los ataques armados registrados en horas de la mañana de este jueves contra pilotos de 3 rutas del transporte público, el viceministro de Gobernación, Elmer Sosa, indicó que los operativos de seguridad por parte de la Policía Nacional Civil se intensificarán en los lugares que presentan mayor incidencia criminal. Y los planes operativos siguen vigentes y se están fortaleciendo. El día de ayer iniciamos y lanzamos una operación de seguridad ciudadana, esto de forma combinada con el Ministerio de la Defensa Nacional a través del Ejército de Guatemala, esto específicamente en la zona 6 de Misco, que es una de las zonas con más incidencia criminal en ese municipio. Elmer Sosa dijo que los operativos de seguridad se realizarán en diversos puntos, esto como prevención a posibles ataques contra otras rutas. Se están atendiendo otros posibles lugares donde haya incidencia criminal alta. Sin embargo, pues estamos haciendo todo el esfuerzo por instrucciones de la ministra, se están empeñando todos los recursos logísticos y humanos para garantizar la seguridad del país, y muestra de que ha sido efectivo es la reducción de la incidencia criminal, específicamente en el departamento de Guatemala, que alcanza un 28% aproximado. Se presume que los ataques armados registrados en 3 rutas distintas fueron ejecutados por grupos de extorsionistas, quienes comienzan a exigir el pago del aguinaldo. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. El propietario de un taller ubicado en la zona 5 capitalina fue acribillado por sujetos desconocidos. Un ataque armado se registró en la 27 calle A y 31 avenida de la zona 5 capitalina, dejando como saldo al propietario de un taller eléctrico del sector, fallecido. Bomberos municipales fuimos alertados por las personas que se encontraban en la 27 calle A y 31 avenida de la zona 5, informando de una persona herida. A la llegada de los paramédicos localizan una persona de sexo masculino, esta persona con múltiples heridas de proyectil de arma de fuego. Al hacerle la evaluación correspondiente se constata que lamentablemente la persona se encuentra fallecida. La persona fue identificada como Eric Eduardo Solares, de 32 años de edad. Oficial, ¿se podía observar dónde presentaba las heridas de bala? Sí, se podía observar que las heridas las tiene lo que es en el rostro y tórax. Vecinos del sector indicaron que la violencia es imparable. Está muy difícil, ya no puede uno salir de su casa. Ya mejor estar guardadito en su casa uno, ¿verdad? Y no salir porque... ¿Usted es vecino de la zona 5? Sí. ¿Hace cuántos años vive en zona 5? ¿Ya hace tiempo? Como 15 años más o menos. ¿Se ha intensificado la violencia? Difícil está esto. La víctima se disponía a abrir su negocio cuando sujetos desconocidos lo atacaron en repetidas ocasiones, provocándole la muerte. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández.
Bueno, es momento de darle un giro a la información para conocer importantes consejos para una vida saludable y hablaremos, por supuesto, del estrés y lo importante que es para la salud con Claudia Guerra. Hola, ¿qué tal? Les sea bienvenido a la cápsula de salud de TN23. Agradecemos a Axel y Alejandra por la información. Queremos comentarle, compañeros y amigo televidente, de algo muy importante. Hablemos del estrés que puede ocasionar el tráfico, y es que actualmente las complicaciones emocionales se pueden padecer si se excede de esto. Por ello, los expertos nos dan algunas recomendaciones que debemos tomar en cuenta. Pongan atención. Se trata del viaje diario al trabajo y cómo puede afectar la salud de cada quien. Y cuando hablamos por lo menos de viaje al trabajo, muchos decimos, bueno, de repente nos podemos poner de acuerdo con otros amigos, nos vamos en carro por aquello de la contaminación o inclusive para tener un compañero en el tráfico. Pero resulta que en este estudio, por ejemplo, el que va de compañero, el que no va manejando, el que va de pasajero, tiene más estrés que el que va manejando, porque evidentemente el que maneja tiene cierto sentido de control de lo que pasa. ¿Qué se vio en este estudio también? Que en la medida que este viaje al trabajo sea en zonas rurales o en la ciudad, pues por supuesto hay una gran diferencia en la incidencia sobre la salud, inclusive hasta cuando se va en bicicleta. Sí, lo que aquellos que viven que trabajan fuera de la ciudad es mucho menos estresantes, o sea, en realidad vas contra el tráfico, generalmente. También lo que dicen es que las bicicletas te pueden dar mucho estrés, lo vemos en las ciudades, sobre todo en las ciudades urbanas, donde hay mucho movimiento y donde las leyes en términos de las bicicletas no se siguen, y hemos visto muchos accidentes en muchos territorios. Y también el otro componente que es interesante son dos cosas que hemos hablado anteriormente. Uno, cuando existe la flexibilidad en el trabajo, de a qué hora puedo llegar, quizás puedo evitar las horas puntas, indudablemente el estrés va a disminuir y esto va a afectar en mi salud emocional y en mi salud física. Es que lo ideal es que o por lo menos según este estudio, es que ese viaje al trabajo fuesen de unos 20 minutos y que realmente más allá de eso se vio, por lo menos en este estudio, que sí comienza a afectar la salud con el estrés, por ejemplo, entre otras cosas. El problema es que lamentablemente no siempre la persona para la que trabajas permite que tú tengas unos horarios más flexibles, sino que la mayoría trabajamos en un horario donde cuando sales de tu casa estás en esos horarios picos, en esos horarios altos, por ejemplo, para llevar a los niños a la escuela, está casi todo el mundo en lo mismo y tardas mucho más de esos 20 minutos. Una pequeña recomendación, utilizar ese tiempo para escuchar, para estudiar, con libros que puedes escuchar en el carro, utilizar ese tiempo para conversar, ese tiempo para meditar. Yo siempre le digo a las personas, apaguen el radio del auto y quédense en silencio un ratito. Son unos minutos que pueden valer muchísimo. Importantes consejos que esperamos que los tomen en cuenta para evitar ese estrés que se vive todos los días en el tráfico en nuestro país. Síguese informando con Axel y Alejandra. Buenas noches. Bien, es momento de irnos a la pausa. Gracias, Claudia. Hacemos una pausa breve y ya regresamos con más información nacional e internacional. Estamos de vuelta con más información de carácter nacional. Diputados al Congreso de la República aprobaron la redacción final de la ley que limita los intereses de tarjetas de crédito. Diputados al Congreso de la República concluyeron con el proceso de aprobación de la Ley de Tarjetas de Crédito. Bajo el Decreto 7/2015, la referida ley cobrará vigencia 3 meses después de su publicación, la cual regulará los intereses y la forma en que se cobra el incumplimiento de pago. La normativa expone que el cobro de intereses no deberá sobrepasar el doble del interés anual promedio ponderado por el Banco de Guatemala, que en su última publicación el rango de interés oscilaba entre el 13.13 y el 26.26%. Respecto a la forma de cobro, la iniciativa establece que se limitará a no más de 3 comunicaciones al día con el tarjetaviente, que no sea en horario inadecuado y festivo, entre otras limitantes. Con imágenes de Brian Blanco, reporta para TN23, Luis García.
Bueno, y siempre en relación a este tema, alrededor de 500,000 tarjetavientes, precisamente tarjetas de crédito de cuentavientes, podrían ser canceladas por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley aprobada bajo el decreto 7-2015. Con la aprobación del decreto 7-2015, ley de tarjetas de crédito, miembros de la Asociación de Emisores de Medios de Pago de Guatemala amenazaron con cancelar 500,000 tarjetas de cuentavientes con ingresos mensuales inferiores a 12,000 quetzales. Miembros de la instancia dicen que la medida generará que SAT deje de recaudar en promedio 1.500 millones de quetzales en concepto de IVA e ISR. Además, iniciará el proceso de cobro de los usuarios que tengan saldos y no llenen los requisitos. Al cancelar 1 millón de tarjetas, se reducirá el consumo anual en 10,000 millones de quetzales, lo cual disminuirá en 1.500 millones de quetzales anuales los ingresos del impuesto a valor agregado, con su consecuente impacto negativo en el impuesto sobre la renta. Actualmente la tarjeta de crédito es una tarjeta de cuenta corriente, entonces ellos vienen, consumen y pagan, consumen y pagan. El momento que se cancelen, pues ya solo les va a tocar pagar. ¿Qué significa eso? Que van a dejar de consumir. Por aparte, analistas dicen que la normativa apoya al usuario y crea reglas claras en el sistema de cobro. La ley viene a llenar un vacío, le digo, que protege los intereses del tarjetaviente para evitar abusos de parte de los emisores, pero a la vez también establece obligaciones para los emisores y para los usuarios de la tarjeta, en el sentido, por ejemplo, de que la asignación de los límites de crédito ahora deberían observar las emisoras cuál es la cantidad cuáles son los ingresos que demuestra la persona y no darle más allá el doble, por ejemplo, de los ingresos. La Asociación de Emisores de Pago calcula que al año el consumo con tarjetas de crédito es superior a los 20 millones de quetzales. De esa cifra, el 4% de los usuarios caen en mora. Energuate realiza un nuevo proceso de refacturación de más de 228,000 usuarios con tarifas anteriores. Esto tras haber sido notificados de la prórroga por un mes más de la entrada en vigencia de las modificaciones al subsidio en consumo de energía. Luego que el Consejo Directivo del INDE prorrogó por un mes la entrada en vigencia de las modificaciones al subsidio en el consumo de energía eléctrica para los usuarios de tarifa social, representantes de Energuate dicen que fueron notificados de dicha disposición. Ante ello, iniciaron con un nuevo proceso de refacturación de 228,880 usuarios con tarifas anteriores. Fuimos informados, ya a través de los medios de comunicación nos informamos de las declaraciones que el presidente de la República realizó, informando que se suspendía por lo menos este mes esa reestructuración. Suspendimos la facturación. En este momento estamos en la adaptación nuevamente de los sistemas informáticos que sirven para facturar. Estamos en ese proceso en este momento y a los usuarios que se les facturó se les irá nuevamente a realizar la lectura y facturación. Estamos hablando de una refacturación ya con los cambios que el INDE nos indicó la noche de ayer. Flores dice que de continuar las reformas, los usuarios con rango de consumo de 76 a 100 kilovatios hora mes tendrán un incremento de 16% en sus facturas. Anualmente, como es un incremento acumulado que se registrará cada 3 meses, tendrán los usuarios un incremento acumulado del 126%. Entonces, tenemos por ejemplo a un usuario que consume 80 kilovatios hora mes. Con la aplicación actual del subsidio, que paga solo 75 centavos por kilovatio hora y el resto lo paga el INDE, pues en la actualidad pagaría en concepto únicamente de energía 60 quetzales. Con la aplicación de esta medida a largo plazo, este usuario pasará de pagar 60 quetzales por el consumo de 80 kilovatios, pasará a pagar 135 quetzales. O sea, es un incremento bastante drástico y elevado para usuarios, sobre todo en el área rural. Por aparte, EXA no ha sido notificada por el INDE, por ello continuarán facturando con tarifas con un alza de 4 a 5 quetzales. Aún no hemos sido notificados por el INDE respecto a dejar de aplicar la tarifa que nos había sido ya notificado por escrito. En EXA nos hemos enterado a través de los medios de comunicación y es un incremento de 5 centavos por kilovatio hora que podría significar en total alrededor de unos 4 a 5 quetzales por mes.
y en el caso de EXA, que somos los que distribuimos en Guatemala, Escuintla y Zacatepeques, esta tarifa aplica para 180,000 clientes. Bueno, y un grupo de jóvenes guatemaltecos que laboraron para el Ministerio de Desarrollo Social como servidores cívicos exigen el pago atrasado de 2 salarios. Alrededor de 180 jóvenes piden al Ministerio de Desarrollo Social que les haga efectivo el pago de 2 salarios, expresando que ellos cumplieron con lo pactado y trabajaron en diferentes proyectos como la entrega de bolsas de alimentos, capacitaciones, asistencia social y apoyo en la tragedia de Cambrai, entre otras actividades. Sin embargo, no se les ha pagado. Estamos acá exigiendo lo que es nuestro pago de servicio cívico, por lo cual nosotros ya cumplimos por las horas establecidas, que eran 728 horas. Que era un costo de 8.75 la hora, pero hasta la fecha solo una planilla nos han pagado. Ya nos hicieron firmar la segunda planilla y la tercera, que supuestamente está en proceso, pero no se ha visto hasta acá. Ya pasaron 3 meses de que firmamos la segunda planilla y ni siquiera nos dan razón de nada. Los jóvenes reclaman un monto de alrededor de 5,000 quetzales y manifiestan que las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social únicamente les han indicado que el trámite de su pago está en proceso. El Ministerio de Comunicaciones dio a conocer que adeudan a sus proveedores alrededor de 450 millones de quetzales y se encuentran a la expectativa del traslado de fondos por parte del Ministerio de Finanzas. Víctor Corado, encargado de la cartera de comunicaciones, dio a conocer que esperan para el próximo lunes una inyección presupuestaria de 125 millones y posteriormente un desembolso de 100 millones más. Sin embargo, esos fondos solo servirán para el pago de deuda. Nosotros en el Ministerio de Comunicaciones, en Jovial, tenemos alrededor de 450 millones de deuda de lo trabajado este año y tenemos un ofrecimiento que se va a hacer un desembolso a partir del lunes de esta semana que viene de 125 millones y otro 15 días después de 100 millones. En conclusión, el ministro de Finanzas se ha comprometido con nosotros para terminar de pagar toda la deuda de lo que nosotros contratamos en este mismo año. En otro tema, el ministro informó que invertirán alrededor de 25 millones de quetzales en un plan de bacheo y mantenimiento de carreteras a nivel nacional. Bueno, en el momento de dar paso a la información internacional es que investigaciones podrían vincular a miembros del núcleo chavista a red que habría lavado millones de dinero en la banca privada de Andorra. Esta y otras noticias en nuestro siguiente resumen internacional. El diario ABC de España reveló nuevos datos sobre los vínculos de fuertes personajes del régimen chavista con el supuesto blanqueo de dinero en la banca privada de Andorra. Pese a las indagaciones que se realizan con nombre propio, los oficialistas en Venezuela continúan evadiendo las pesquisas. Se defienden diciendo que se trata de una campaña internacional contra el chavismo. Las autoridades judiciales del Principado enviaron el pasado mes de mayo varias comisiones rogatorias a Estados Unidos y Venezuela por el caso. Y es que según las últimas revelaciones, habrían sido 1.400 millones de euros, es decir, unos 1.500 millones de dólares, los que se lavaron a través de la banca de Andorra. PDVSA y sus filiales vuelven a aparecer como las compañías a través de las que se habrían dado los movimientos ilícitos de dinero. Durante la tramitación de un expediente disciplinario a la entidad, el instructor del procedimiento administrativo constata que desde BPA Service se han creado diversas sociedades instrumentales y que desde las mismas las personas investigadas efectúan ingresos en cuentas que se abren en el mismo banco a funcionarios públicos o políticos con cargos de responsabilidad dependientes de PDVSA y sus filiales. El Principado de Andorra pidió información a Estados Unidos y Venezuela después de conocerse que el Departamento del Tesoro y la Unión Americana investigaba a la banca privada de Andorra por supuestas irregularidades. La compañía financiera fue intervenida el pasado mes de marzo. Una de las primeras comisiones rogatorias solicita especialmente datos sobre un acuerdo suscrito entre China y Venezuela en 2007. Las personas físicas y jurídicas investigadas tenían cuentas privadas en la banca, desde donde se registraban importantes movimientos económicos que carecían de justificación. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, aseguró que su gobierno respeta y reconoce las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo la relacionada con el uso recreativo de la marihuana. Se refería a la decisión tomada por el Alto Tribunal horas antes sobre el cultivo y el consumo de marihuana con fines lúdicos.
a 4 ciudadanos. El mandatario ha advertido que aunque esta decisión no dará libertad para la comercialización y la legalización del cannabis, sí abre un debate sobre una regularización sobre su consumo. Por eso Peña Nieto le ha pedido a la Suprema Corte que explique cuáles son los alcances de esta decisión. El gobierno respeta y acata las definiciones que tenga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y particularmente en este tema. También tengo claro que esta posición y esta definición abre un debate amplio para eventualmente llevar a una regulación en el tema del consumo de la marihuana. En Colombia, las parejas homosexuales ya pueden adoptar. Lo ha decidido la Corte Constitucional basándose en que los menores tienen derecho a una familia. Hasta ahora, gays y lesbianas solo podían adoptar si el niño era hijo biológico de uno de los miembros de la pareja. Lo que no se les reconoce de momento es el derecho al matrimonio. Piedra a piedra continúa la búsqueda de supervivientes en Lahore, Pakistán. Al menos 20 personas han muerto y 50 siguen desaparecidas bajo los escombros de una fábrica de 4 plantas. Se ha derrumbado por los daños que causó el terremoto de hace casi 2 semanas. El propietario, que ha muerto, desoyó las súplicas de los trabajadores para que parara la reconstrucción. Bien, nos vamos a una pausa, pero ya regresamos de inmediato con más información nacional y deportiva. Ya volvemos. Agradecemos su preferencia. Continuamos con más información. Una organización internacional califica como ejemplares las acciones encaminadas por Guatemala en el tema de las concesiones forestales. Durante un recorrido realizado en 1989 al norte del país por la Alianza para la Certificación de Bosques, fueron detectados al menos 21 aserraderos clandestinos. Actualmente las 9 concesiones forestales que existen en el país cumplen con estándares internacionales. Los resultados son ejemplo internacional, tomando en cuenta que el nivel de deforestación, principalmente de maderas preciosas, es menor al 0.4%, dijo José Román Carrera, representante de la referida alianza. Que para que estas comunidades alcanzaran el desempeño que hoy tienen que cumplir con un estándar internacional, el estándar de FSC, que tiene básicamente 4 grandes componentes. El componente de cumplimiento con las leyes nacionales, en donde cumplen con todos los estándares de legalidad, con presentar, tener un contrato de concesión, un plan de manejo, un plan operativo anual, un estudio de impacto ambiental, aprovechar nada más lo que la ley les permite. Luego hay un componente social, que estos concesionarios tienen que cumplir en el pago al menos del salario mínimo, pero en la mayoría de los casos usted va a encontrar que al menos ganan el doble del salario mínimo y tienen X, pagan su seguro social y cumplen con todos los requisitos de la ley y muchos más, porque tienen un programa de becas, pagan los maestros de la escuela, al componente ambiental, en donde tienen que tener un estudio de impacto ambiental aprobado, pero implementándolo en territorio. Por ejemplo, le voy a comentar que uno de los elementos de ese estudio es la conservación de los sitios arqueológicos. En el pasado, antes de que se crearan las concesiones hace 20 años, el saqueo de piezas arqueológicas era una práctica común en esas áreas de concesión. En la actualidad, todos los sitios están demarcados y se conservan. Luego está el componente económico. Y para poder continuar con una mejora en el manejo forestal, tienen que haber recursos económicos, porque ellos tienen que invertir en prevención y control, en el aprovechamiento, en mejorar las condiciones del bosque, en la conservación de especies, en mejorar el nivel de vida de los productores, y si no hubieran ingresos, ¿de dónde? Román agregó que el trabajo que realiza CONAB junto a otras organizaciones ambientalistas da lugar a estos resultados, situación que puede dar lugar a la ampliación de las concesiones forestales.
Con imágenes de Brian Blanco, reporta para TN23, Luis García. Bueno, por otro lado, la Asociación de Investigación de Estudios Sociales presentó un informe de responsabilidad ambiental practicada a 373 empresas formales en el país, donde se da evidencia que de este número únicamente el 37% cuenta con un programa de protección al medio ambiente. Por tal razón, instan a crear reglamentos específicos y así reducir el impacto ambiental que al final resulta en una tragedia. Existe, digamos, una gran capacidad de implementar más de estos programas. En realidad vemos que en cuanto a los programas estos de protección al medio ambiente, en su mayoría son reciclaje, pero solo el 52% de las empresas en Guatemala está reciclando papel, digamos. En realidad el reciclaje no tiene por qué ser mayores costos para las empresas. De hecho, puede ser incluso una reducción de costos. Hay algunas otras prácticas que hemos identificado que no se han llevado a cabo en todas las empresas, pero que son baratas, como cambiar la iluminación de bombillas incandescentes a bombillas ahorradoras. Hemos visto que todavía hay cerca de un 20-30% de las empresas que podría hacer este cambio, y en realidad el costo de las bombillas es más o menos el mismo, y la diferencia es que consumen 1/3 de la electricidad. El buque Escuela Cuauhtémoc de la Armada de México arribó a Puerto Quetzal este miércoles portando un mensaje de paz, amistad y fraternidad entre México y Guatemala, realizando su 7ª visita al país como muestra de la buena relación entre ambas naciones. El velero Cuauhtémoc, también conocido como el Caballero de los Mares, arribó a Puerto Quetzal con 212 tripulantes a bordo, entre ellos 42 cadetes de la Escuela Naval Militar, quienes pronto obtendrán el grado de oficiales de la Armada de México. Luego de visitar varios países, el buque, que su principal misión es estrechar lazos, pisó territorio guatemalteco. La tripulación del buque Escuela Cuauhtémoc agradece infinitamente a Puerto Quetzal, Guatemala. En el velero se encontraban oficiales de la Marina de Guerra de Brasil y Perú para fortalecer las relaciones existentes con armadas amigas. Realizó una travesía de 7 meses antes de atracar en nuestro país. Además de ello, tenemos la misión de llevar el mensaje de amistad y buena voluntad de México al mundo, de tal manera que este buque se ha convertido en mucho más allá que un barco. Es un verdadero representante de nuestro país, de nuestro pueblo y de nuestra institución. El buque salió de Acapulco el pasado 25 de abril, realizando visitas por varios países para mostrar un mensaje de paz, amistad y fraternidad. El primer puerto que visitamos fue Panamá, después Norfolk en los Estados Unidos. Cruzamos el Atlántico, fuimos a Irlanda, a Inglaterra, nos internamos en el Mediterráneo y visitamos Francia, Italia, Grecia y Turquía. Retornamos a Malta, España, un puerto más de las Islas Canarias en Tenerife. Cruzamos nuevamente el Atlántico y visitamos Puerto Rico, el Caribe lo cruzamos y llegamos a Panamá. Después fuimos a Puerto Corinto, Nicaragua, y ahora nos encontramos en Puerto Quetzal, que es la antesala antes de llegar a nuestro puerto base en Acapulco el próximo 11 de noviembre. El Caballero de los Mares permanecerá 2 días en Puerto Quetzal, donde podrá ser visitado de las 9 a las 17 horas, y expertos guiarán a las personas, dando una explicación de cada uno de los espacios del buque Escuela Cuauhtémoc. La tripulación a bordo del velero está integrada por 9 capitanes, 32 oficiales, 6 oficiales invitados de diferentes países, 42 cadetes de la Escuela Naval Militar y 123 elementos de clases y marinería. Bien, es momento de conocer la información más destacada a nivel deportivo. Hablemos del delantero francés Karim Benzema, que ha quedado libre pero imputado, esto tras haber admitido ante el juez haber chantajeado a su compañero Balbuena con un video con contenido sexual. De ser hallado culpable, podría enfrentar a la justicia y una prisión de hasta 5 años. Karim Benzema reconoce haber participado en el chantaje a Matías Balbuena. El delantero francés del Real Madrid ha sido puesto este jueves a disposición judicial para que el magistrado que instruye el caso decida si le imputa. Benzema ha admitido haber hablado del asunto con Balbuena en la última concentración de la selección francesa a petición de un amigo de la infancia
que tenía relación con los chantajistas. Según fuentes de la investigación, el ariete madridista habría reconocido incluso haberse puesto de acuerdo con el amigo en cuestión sobre lo que debía decirle a Balbuena para que éste negociara exclusivamente con él. Este nuevo escándalo podría poner en peligro no solo la participación de Benzema en los próximos encuentros de la selección francesa, sino también su carrera deportiva en general. Esta no es la primera vez que el futbolista se ve envuelto en un asunto similar. El año pasado fue absuelto junto a Fran Ribéry de un supuesto delito de proxenetismo cometido contra una menor en 2000. Estamos de vuelta con nuestro último bloque informativo. Hoy fue aprobada la normativa que eleva a 18 años el matrimonio para hombres así como para mujeres. El Pleno del Congreso de la República aprobó incrementar la edad de menores para contraer matrimonio. De esa cuenta se establece que la edad mínima para casarse es de 18 años. Actualmente, el Código Civil establece que las mujeres de 14 años y los hombres de 16 años pueden casarse. Bueno, y continuamos con más noticias. Es que organizaciones de la sociedad civil califican de positiva la aprobación realizada por el Congreso de la República de elevar a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio. Luego que el Congreso aprobara de urgencia nacional las reformas al Código Civil para elevar a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio, diversas organizaciones de la sociedad civil e internacionales aplauden los cambios, pues la ley permitía casamientos de niñas desde los 14 y 16 para los hombres. Bueno, nosotros como una organización de derechos humanos y derechos de la niñez estamos sumamente complacidos con la aprobación del decreto 08/2015, porque definitivamente es un decreto que viene a proteger a las niñas del matrimonio. La mayoría de casos que tenemos documentados, no necesariamente la niña se estaba casando con personas de su misma edad. Tenemos registrados casos de matrimonios donde el contrayente le duplicaba o le triplicaba la edad a la niña. Entonces es una forma de proteger a la niña, de equiparar la edad para ambos sexos en 18 años, porque el código como está actualmente establece 14 para la niña y 16 años para el niño y genera mejores condiciones de protección. Por aparte, representantes del Gobierno de México dicen que junto a estos cambios es necesario aplicar políticas de prevención. Y por lo tanto también trabajar en las políticas y en las acciones gubernamentales. Y creo que también es importante mencionar un tercer aspecto, la coadyuvancia de las organizaciones, de los organismos internacionales, pero también de las organizaciones de la sociedad civil organizada de Guatemala para lograr que haya un involucramiento en el terreno, abajo, en la orientación, en la prevención, en la información, en la educación, en todos los sectores de la sociedad de Guatemala, en todas los ámbitos, todas las esferas, que en primer lugar se entienda que permitir el matrimonio en personas menores de 18 años de edad afecta los derechos humanos de niñas y niños y particularmente de las niñas. Los cambios al Código Civil establecen que podrá autorizarse el matrimonio de menores de 18 años con autorización de juez competente. Alcaldes o notarios no podrán avalar la unión de hecho en menores de edad. Reporta José Luis de León y Daniel Collín. La diputada Daniela Beltranena se refirió a su situación en el organismo legislativo donde aún no se ratifica su renuncia al cargo. Una solicitud de antejuicio fue presentada contra Daniela de la Luz Beltranena Campbell, diputada por el Partido Patriota, quien sustituyó al diputado Pedro Muadi. Beltranena asumió curul el 27 de octubre y el 28 del mismo mes presentó su renuncia. El MP la señala de tráfico de influencias y abuso de autoridad por supuestamente influir para el otorgamiento de por lo menos 12 plazas en el estado. Pues respetando los debidos procesos del Congreso y aquí estamos presentes para cuando la conozca yo pueda ratificar. Yo por eso estoy presente, para cuando se haga esa y se conozca en el pleno, yo pueda ratificarla. Diputada, de no conocerse ya se comenta de un antejuicio. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Yo con toda humildad les digo, respetando el debido proceso, prefiero que mi abogado comente sobre ese proceso y que respetando todas las instancias que tiene que hacer porque es un tema administrativo. Bueno, y una solicitud de antejuicio en contra de la diputada al Congreso de la República, Daniela Beltranena, por los delitos de tráfico de influencia, así como abuso de autoridad,
fue presentada por la Fiscalía Administrativa del Ministerio Público. La Fiscalía Administrativa del Ministerio Público presentó solicitud de antejuicio en contra de la diputada al Congreso de la República, Daniela Beltranena, por los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad. La denuncia fue presentada en mayo de este año por la abogada Iris Ortiz Vidal. Según el documento entregado por el Ministerio Público, la parlamentaria, aprovechando la cercanía que tuvo con la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, participó y se benefició con la creación de aproximadamente 11 plazas fantasmas en diferentes instituciones del Estado. Estas tenían salario de 16 a 29 mil quetzales mensuales. Ante la Fiscalía de Delitos Administrativos, en donde considera que hay plazas fantasmas, específicamente en aeronáutica civil, en donde presuntamente esas plazas fueron colocadas por Daniela Beltranena y que las personas nunca se han presentado a trabajar, devengando salarios entre 16,000 y 29,000 quetzales. Ese es el hecho exactamente. En ese sentido, la Fiscalía de Delitos Administrativos ya solicitó el antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia. La denuncia señala que las personas supuestamente contratadas nunca se presentaron a laborar. La ley establece que el Departamento de Gestión Penal debe trasladar la solicitud de antejuicio a un juzgado de primera instancia y enviarlo a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia para que se conozca y analice el contenido de la denuncia y resolver si le dan trámite a la denuncia respectiva. Reporta para TN23 Alex Álvarez y Hugo Morales. La imputación de hechos en contra de un fiscal, así como un fiscal auxiliar del Ministerio Público, señalados de presunta apropiación de $10,000, se realizó este día a puerta cerrada. A puerta cerrada, la juez quinto de lo penal, Judith Secaida, realizó la imputación de hechos en contra de Óscar Humberto Gómez Coronado y de Yasli Pastora, fiscal y ex auxiliar fiscal del Ministerio Público, señalado de la supuesta apropiación de $10,000. Según la investigación preliminar, Gómez se condució en un vehículo incautado el 30 de octubre del presente año, en el cual se encontró una fuerte cantidad de dinero. Además, varias facturas a nombre de Gómez por compra de ropa. La diligencia se realizó a puerta cerrada a petición del ente acusador. Durante la primera declaración podría surgir información de otras personas o la procedencia del dinero incautado. Ana Sofía Castañeda, alias La Sirenita, sindicada de liderar a una estructura criminal, así como 3 presuntos integrantes de la misma, deberán enfrentar juicio por los delitos de asociación ilícita, conspiración para el asesinato. El juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, aceptó la petición del Ministerio Público de abrir a juicio el proceso penal de Ana Sofía Castañeda, alias La Sirenita, y otros 3 procesados. Según la acusación del MP, integraron una organización ilícita, la cual intentó provocarle la muerte a una persona. Este órgano jurisdiccional considera prudente dictar el auto de apertura a juicio en contra de Ana Sofía Castañeda Deras y en contra de Luis Arturo Méndez Martínez por el delito de asociación ilícita. Dictar el auto de apertura a juicio en contra de Julio César López Herrera por el delito de asociación ilícita y por el delito de conspiración para el asesinato. Dictar el auto de apertura a juicio en contra de Alberto Carías y Carías por el delito de conspiración para el asesinato, que dentro de los medios de investigación se llega a establecer que como el Ministerio Público le está dando seguimiento, está escuchando las llamadas, así es como alerta el día miércoles 22 de febrero, como a eso de las 10 de la mañana, se informó por parte del auxiliar fiscal que las personas que estaban organizando para darle muerte al señor Roberto Nicolás Icaviza, y así es como se le empieza a ubicar, se le empieza a dar seguimiento a esta cuestión. El 27 de este mes, el MP y abogados defensores deben presentar los medios de prueba respectivos al juzgador para decidir cuáles serán diligenciados en el debate oral y público en un tribunal de mayor riesgo. Para este viernes, el juez de mayor riesgo tiene previsto resolver si la exfuncionaria Roxana Baldetti deberá regresar a un centro asistencial por sufrir quebrantos de salud o bien continúa recibiendo tratamiento ambulatorio en el centro donde guarda prisión. Este viernes a las 8 de la mañana, el juez segundo de alto impacto, Miguel Ángel Gálvez, citó a fiscales del Ministerio Público en el caso de La Línea y abogados de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti para conocer y resolver si la exfuncionaria regresa a un centro asistencial por los quebrantos de salud que padece.
La última evaluación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses indicó que Valdetti se le debe retirar el catéter y practicar exámenes por problemas gástricos. Sin embargo, no es necesario su internamiento a un centro asistencial. De esta cuenta, este viernes el juzgador Gálvez decidirá si continúa en la prisión para mujeres en la zona 18 o retorna a un centro médico. Hemos llegado al final de esta emisión de TN23. Agradecemos su sintonía. Claro que sí, le invitamos a seguirse informando con nosotros. Los espero a las 20 horas. Hasta pronto. Hasta pronto.